El periodismo, hace unos días nos ocupamos aquí de recordar el Día del Relator, eh, Día del Relator surgido por la fecha de nacimiento de José María Muñoz, eh, y que indudablemente en el contexto de lo que ha sido, como siempre hemos marcado, Radio Rivadavia, para nuestra generación, los que ya superamos los 60, vos no, Claudio, porque sos joven, y menos Marcos, pero nosotros convivimos con la oral deportiva, convivimos con todas esas voces que hicieron grande la radiofonía y las transmisiones deportivas. Por supuesto, como siempre digo, cuando llegó a la Argentina Víctor Hugo Morales y su Sport 80, primero Radio Argentina y después todos los vaivenes, dándole paso probablemente a otras voces, también conocidas, pero con otra generación, se generó ahí ya una mayor competencia de las que naturalmente había. Bueno, el fútbol de Radio de Rivadavia tenía voces características, voces muy características. Y dentro de esas voces características surgían, de acuerdo a las circunstancias, en transmisiones internacionales, por sobre todas las cosas y en los mundiales, las voces de otros relatores. Y ahí vos empezabas a escuchar esas voces que las sintonizabas, no hoy como que vos podés sintonizar internet y a través de un aparatito te escuchás cualquier transmisión de fútbol. En aquellos años no era tan simple, no era tan fácil. Entonces tenías a Roberto Reina en Rosario, tenías a Roberto Esbarra en La Plata, tenías a Emilio Caso en Santa Fe y de pronto tenías un partido internacional, un torneo internacional, un mundial más específicamente, y te aparecían otras voces, más allá de la que ya tenía Juan Carlos Morales, y una de las voces que aparecía, y que a mí me provoca mucha emoción saludarlo, agradecerle estos minutos con Keops y con Radio Chascomús, para que nosotros también aprovechemos ese día de relator que pasó, pero además un enorme periodista que dejó emociones, sigue dando emociones, y su palabra es muy valedera. El experimentado Ricardo Porta, una voz de Santa Fe para el mundo, para la Argentina. Ricardo, un gusto enorme saludarlo en estos micrófonos junto a Claudio Cardoso, Beto Rudoni, en esta tarde del lunes 8 de septiembre. Bueno, después de esta presentación, Beto querido, me dejás muy poco, ¿no? Y a Claudio, bueno, el Claudio ya lo saludé por línea privada, pero sí, si sos de Chacomún vas a acordar a Raúl Alfonsín, Raúl Ricardo Alfonsín, ¿no? Qué necesario, vos sabés que yo me estoy reinventando y tengo varios programas ahora, y en uno de los programas de las columnas de la mañana, en una radio, puse una reflexión a propósito del pedido de la Iglesia de hace más o menos, el Papa hace más o menos un mes pidió a todo el mundo, sobre todo a la sociedad argentina, le pidió que terminemos con el canibalismo verbal, ¿no? Perdón, no, el arzobispo de Buenos Aires era. García Cuerva. Exactamente, García Cuerva, bueno, siempre tan acertado. Dijo, bueno, yo pido en nombre de la Iglesia que terminemos con el canibalismo verbal a raíz primero del mal ejemplo del derrotado ayer en forma contundente. Espero que sepa tomar el mensaje, parece que no, porque dijo acepto la derrota, aceptamos la derrota clara, pero no vamos a retroceder un milímetro de nuestro propósito. O sea, a ver, Ricardo, ahí con el celu le perdimos ahí un poquito sí, lo que pasa es que estoy en un lugar aquí en Guadalupe, tenemos baja señal. Bueno, ahí veníamos fenómeno, veníamos muy bien, escuchándolo muy bien, y se nos perdió cuando hacía esta reflexión precisamente de lo que había dicho el presidente de la Nación ayer en su discurso después de los resultados, el escrutinio. Exactamente. Bueno, ahora cómo me están escuchando. Mejor. Bueno, de acuerdo, pero díganme, por favor,
porque realmente es muy importante para mí, sobre todo, este espacio donde me puedo expresar libremente y sin ningún tipo de cortapisa. Decía que busqué una reflexión de Raúl Ricardo Alfonsín cuando era presidente, y realmente decía que no puede haber, sobre todo en el Congreso, políticos enfrentados, porque todos somos argentinos, y él decía que tenía que realmente entenderse, cosa que hoy nos está haciendo falta. Pero después, a propósito de Víctor Hugo Morales, en la gira de 1985, 1984, preparándose para el Mundial del 86 de México, realizó Argentina, de la mano de Carlos Bilardo, jugó 3 partidos en Europa, frente a Bélgica, el primero fue frente a Suiza, el segundo frente a Bélgica y el tercero en Düsseldorf frente a el equipo de Alemania. Y cuando jugó en Suiza, Julio Humberto Grondona invitó al periodismo argentino a un tour, dando una vuelta en barco por el lado Interlaken, tipo 6 de la tarde más o menos, así que cenamos en el barco mientras disfrutábamos del paisaje del lago Interlaken. Y sentados a una mesa estábamos precisamente, entre otros periodistas, Fernando Niembro, estaba Víctor Hugo Morales en ese momento, 1984, ¿no? Y no me voy a olvidar nunca que decía Víctor Hugo Morales, era muy joven en ese momento, decía: yo les puedo asegurar a ustedes que cuando cumpla 50 años voy a dejar el relato. Y hoy, eso nos dijo en 1984, en el 2025, sigue relatando. ¿Qué tal? Quería contar esta anécdota, ya que vos lo mencionaste, a uno de los grandes relatores y también un gran amigo y referente del relato como lo es Víctor Hugo Morales. Sí. Ricardo, yo no sé cómo se lleva con la nostalgia. Bien, perfecto. Bien. Entonces, con la memoria no, fundamentalmente. Pero bueno, no, se lo escucha espléndido, quiero decirle, Sí. y compartirlo con la audiencia. Quiero que escuchemos esto, Ricardo, juntos. A ver, ¿cómo no? Arranca Rabot, levanta la pelota en medio campo, el rechazo de Muñoz de cabeza, a medio terreno de Bulgaria, la contra Hugo Sánchez, está de espaldas a la valla, no puede rematar, al piso Dimitrov, que bien que quitó, pero el rechazo es tomado ahora por Muñoz, levanta la pelota por el medio para Aguirre la baja, entrega en forma corta, Boy, el remate ahora, ¡gol! Fecha 34-30, estalla y la fecha 34-30 en una de las mejores maniobras de ese campeonato mundial. Negrete se llama Negrete, como el hombre que con su canto llenó el cielo americano. Negrete se llama el grito mexicano, pero atención, con una media chilena de costado elevándose en el aire. ¿Qué recuerdos le traen? Y muchos, ¿no? Muchos recuerdos, por supuesto. Después pasame esa grabación porque no la tengo. Vamos a hacer algo más. Yo hoy repasaba, me quedé con un vicio que me contagió Ricardo Scioscia, a quien usted seguramente ha conocido. Pero sí, por supuesto, lo tengo en la memoria, partió muy joven. Así es, partió muy joven. Y él tenía el fanatismo por el archivo de audios. Bueno, y algunas cosas quedaron en el contagio. Está este gol, está el segundo gol, están los 5 goles de España, que después en el otro partido, porque usted también relató el octavo de final de ganó Alemania. Claro, con gol de Mateu. Sí, bueno, pero en realidad lo que lo quiero llevar es a esa Radio Rivadavia, a José María Muñoz, a ese mundial hostil, ¿no?, para los argentinos de parte de los mexicanos.
Y por supuesto, claro, pero sobre todo, no, nosotros lo tuvimos con nosotros el día que Argentina, con los 2 golazos de Maradona, fundamentalmente el último, que cuando a mí me preguntan en la nota qué mejor gol relaté, yo dije, no, el que mejor grité, porque veníamos con la carga emocional de la guerra, y ese gol yo lo grité. Le quiero anticipar que José María Muñoz me llevaba en los mundiales a la sede donde iba él para relatar los partidos argentinos, y yo iba y relataba precisamente los partidos de los rivales de Argentina entre sí. Así que yo le digo a todos aquellos que me preguntan qué mejor gol relataste, le digo, no, el mejor gol que grité, porque ese día transmitía Inglaterra-Argentina o Argentina-Inglaterra, estaba transmitiendo José María Muñoz por Radio Rivadavia, y yo estaba en el pupitre junto a periodistas notables del gráfico en esa época, que era la Biblia de Argentina, por supuesto en materia de fútbol y de deportes, y bueno, y periodistas de Clarín, entre ellos Horacio Pagani, que hoy tiene una vigencia plena, ¿no? Y bueno, y gritamos el gol y mirando el cielo. Y a propósito de esto, querido Pepe, yo te puedo decir que hace poco, en un fin de semana que me tomé en Capilla del Monte, recordé la anécdota de haber leído, pero con acting, me van a tener que disculpar, esa enorme literatura, escrito que quedó para todos los tiempos en la literatura futbolística de Eduardo Sacheri. Me van a tener que disculpar, y entonces yo lo leo con acting y me emociono, y estaba allí enfrente justamente de la mesa con el grupo de amigos, cuñados que estábamos pasando el fin de semana. Estaba Mirta, mi compañera de vida de hace 25 años, y yo con tanto acting estaba leyendo eso. Me van a tener que disculpar aquellos oyentes que no lo conocen, googleen por favor, me van a tener que disculpar de Sacheri. Y llegó un momento en que se creyó que me descomponía, pero realmente me trajo tantas emociones ese partido, que yo digo que fue el partido que más me marcó de la selección argentina para todos los tiempos, ¿no? Pero bueno, ese partido justamente lo disfruté en forma total, cargada de emociones, o cargado de emociones yo, ¿no? Usted sabe que insisto, ¿no?, con marcar las características de las voces, de lo que ha sido y lo que es la radiofonía argentina en las transmisiones deportivas. Santa Fe, su tierra, de voces también muy prestigiosas, pero no muchos han tenido el privilegio de acompañar a José María Muñoz o ser uno de los integrantes del equipo de Radio Rivadavia. Y se me antoja que a lo largo de tan rica historia, viendo hoy el presente de nuestro fútbol, que recién lo charlábamos aquí en la mesa, con este hombre santafesino, Scaloni al mando de la selección argentina, con Tapia y los posibles cuestionamientos que pueda haber en la presidencia de la Asociación del Fútbol Argentino, ¿cuál es su visión hoy? Precisamente, no lo quiero llevar a la selección, lo quiero llevar a nuestro fútbol doméstico, sobre todo cuando recalco, al hablar sobre todo de la Primera Nacional, el presente triste Deportivo de Colón. Digo deportivo porque no me quiero meter en lo institucional. Bueno, mira, primero yo les quiero decir a ustedes y a los oyentes de esta prestigiosa emisora, que yo he vivido totalmente la corrupción de Julio Grondona. Julio Grondona murió, de acuerdo a lo que me manifestó después de la muerte de Julio, por supuesto, el doctor Raúl Madero, con quien tenía una estrecha amistad debido a todos los viajes que yo hice, no solamente con Madero, sino con Bilardo y con la selección argentina. Nos decía que él estaba viudo, había perdido a su compañera hacía poco tiempo de vida, y se tomó la pastillita. ¿Por qué? Porque sabía que tenía la cárcel enfrente y muy cercana, y bueno, estaba muy deprimido y se tomó la pastillita para poder pasar al otro plano. Y estoy viviendo la corrupción de Claudio Chiquitapia, ¿no? Pero yo me quedo con aquella. Si bien es cierto, yo le digo a los dirigentes de Colón y de Unión que al aceptar intervenir en los torneos de la Asociación del Fútbol Argentino están interviniendo
a través de su inscripción y a través de su participación en un torneo de dudosa limpieza, y en consecuencia tienen que vivir tanto en la casa de calle Viamonte como en el predio de Lionel Messi, o sea, donde está la cocina, pero no me dan bola desde hace mucho tiempo, fundamentalmente, bueno, el caso de Unión, que tiene un presidente que realmente es ultramillonario, pero no es futbolero, y bueno, y en el caso de Colón pasó lo mismo también, ¿no? Y a propósito de esto, es una inmensa tristeza la actualidad de Colón. Pero primero les quiero contar que la actualidad de Unión, ojo, que responde también, en este momento Unión tiene un cuerpo técnico excepcional con Leo Madelón, que se conoce a través de sus trabajos en distintos equipos del fútbol argentino, y también tienen la base de un equipo de fútbol que eran los restos que dejó el Kili González. Hoy sacó 6 puntos de 18, así que se imaginan que coincidió con la crítica que yo le hacía en forma negativa, sobre todo en la última etapa acá en Unión. Pero ¿qué pasa? El presidente de Unión tiene su ADN de vender y de servirse o de hacer su negocio con el fútbol. Bueno, en consecuencia no le da bola y no interpreta a los hinchas de Unión, a los socios de Unión y a los hinchas, que son aquellos que económicamente no pueden ser socios, pero que forman la parte, yo digo que más importante que tiene que tener un club, y que son los dueños, los socios y los hinchas, que en definitiva son lo que le dan vida. Por el lado de Colón, les quiero decir que, bueno, tiene una de las comisiones directivas, si no la más inepta de toda la historia. Pero ¿qué pasa? En el panorama político hay un hombre que fue el que le hizo ganar la primera estrella, no solo la primera estrella, sino que lo sacó en el año 93, cuando él sube a la presidencia. Por primera vez, José Néstor Viñati es el hombre del cual estoy hablando. Colón tenía una bandera de remate. Al año siguiente lo asciende a la primera división. En la primera división del fútbol argentino logra entrar a la Copa Libertadores, con un equipo que realmente en el año 1997 jugaba, entre otros, Saralegui, Castaño Suárez y el Vichy Fuerte. Tenía un equipo excepcional y logró llegar a cuartos de final de la Copa Libertadores, pero la mano negra precisamente de Ángel Sánchez a través de árbitros del poder, hoy no nos podemos nosotros sorprender, porque realmente está Tapia, imagínense ustedes, con árbitros del poder, ¿para qué? Para sostener a equipos como Barraca Central, como Riestra y tantos otros que no merecen estar en la primera división. Así que lo favorecían y en consecuencia pagó Colón justamente con una dudosa actuación de Ángel Sánchez en la época en que Javier Castrilli era el mejor árbitro del fútbol argentino. Viñati lo había pedido a Castrilli, pero no le dieron bola y en consecuencia lo mandaron a Ángel Sánchez. ¿Por qué? Porque en el partido de ida lo pusieron como cuarto árbitro, en el Monumental empató Colón 0-0 y vino aquí e inventó un penal, por ejemplo, y bueno, le expulsó un jugador a Colón, etcétera, etcétera. Si no hubiese estado Colón jugando las semifinales de esa Copa Libertadores. Después logró hacerle el estadio, logró también sacarlo del salvataje, después de la delincuencia por administración fraudulenta de Germán Eduardo Lerche, hoy afortunadamente condenado junto a la justicia, junto a su banda, y después también le logró la primera estrella, simplemente, y le hizo el predio, simplemente todo eso, pero ¿para qué? Para después hacer mal las cosas, y por soberbio perdió la categoría Colón. ¿Por qué? Porque se quedó él pegado al sillón por soberbia, y un colega, Darío Piñata, del diario Litoral, hizo una nota junto a la Copa Bicentenario que había traído desde San Juan en la finalísima frente al Racing Club de Avellaneda, y cuando Darío Piñata le hace la última pregunta, le dice: ¿y ahora qué, presidente? Y Viñati contestó: y ahora vamos por más, cuando era la hora de Viñati de decir: bueno, hasta aquí llegué. Yo quiero agradecerle
a todos los colonistas y le dejo la posta a nuevas generaciones. Yo estoy convencido, estoy convencido que hoy los colonistas lo estarían buscando y pidiéndole de rodillas que se haga cargo. Pues bueno, no está, y está sí, ahora con el deseo de venganza, formando un nuevo equipo para meterse en las elecciones del próximo mes el próximo fin de noviembre, porque casualmente este sábado, en una convocatoria muy tardía que hizo esta comisión directiva, fracasó rotundamente Víctor Francisco Godano, el hombre que lo ascendió también cuando Colón había descendido de la mano de Germán Lerche. Bueno, sin embargo, lo ascendió el Lalo Vega, era el presidente de Colón en ese momento, y el vice era Víctor Francisco Godano. Pero ¿qué pasó? Se metió otra vez en la política de Colón, logró ganar Víctor Francisco Godano, y cuando Colón descendió le tocó manejar precisamente los destinos del club y lo llevó a esta situación. Tardía la convocatoria, mejor dicho, para hablar bien el español. El 30 de noviembre y el 1 de diciembre van a entregar el poder. Ricardo, cosa que se hubiese hecho hace 2 meses, Pepe. Sí, Ricardo, y ahora pensando en lo actual, después de tantos técnicos que pasaron por Colón, ¿cuál es el futuro que le vaticina al equipo sabalero? Y por otra parte, hablando de Unión, visita a Gimnasia el próximo día domingo, lo va a relatar Beto Rudoni aquí en la radio. Cuéntenos un poquito acerca de la actualidad del equipo de Unión de Santa Fe, teniendo en cuenta lo que viene ocurriendo en las últimas jornadas. Mira, Unión, insisto, ¿no? Porque no pudo acomodarse en los primeros partidos, Madelón, pero cuando le toca jugar después de un breve receso frente a Rosario Central por Copa Argentina, Central había terminado dejando una imagen bárbara, siendo el candidato, y no Argentinos Juniors y Platense, para llegar a esa final. Sin embargo, con Holland y toda la música, menos Di María, por supuesto, en ese partido, en el estadio flamante de San Nicolás, Unión logra eliminarlo, pero no siendo partener, no, jugándole con el juego que le impuso la estrategia, la táctica, la técnica de Leo Madelón. Ese equipo lo resucitó precisamente Madelón y volvió a ratificar en el primer partido como local frente a Estudiantes, Eduardo Domínguez, un técnico que fue campeón con Colón precisamente, pero lo pasó por arriba, y después declinó en el partido frente a River. ¿Pero por qué? Porque para mi gusto lo respetó mucho en Mendoza a River, y ahí entonces, sin embargo, casi se queda con todo sobre el final. Pero antes había jugado un partidazo contra Boca también, donde lo sorprendió a todos, y después de los primeros 5 minutos empezó a mandar otra vez el equipo de Unión, que es los equipos de Santa Fe que yo quiero ver, no ser partener, sino imponiendo su juego, bueno, le iba ganando por 1-0 con un golazo de Tarragona. Sin embargo, le costó mucho en el segundo tiempo, con la entrada de Paredes, lograr el tanto de la igualdad para el equipo de Xeneize, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí, después se equivocó, insisto, jugó frente a River, se equivocó, pero después otra vez sale a jugar en el cilindro frente a Racing, dejando la imagen que había dejado precisamente en el partido frente a Boca. Es decir, aquí estamos nosotros, lo pasó por arriba, le ganó, pero con contundencia, dejando los restos precisamente el equipo racinguista en el campo de juego. Y ahora la esperanza, después de ese traspié también que tuvo, porque no fue lo mismo el empate de Estigarribia, jugada en offside totalmente, pero ¿saben por qué? Porque yo creí que había sido Delfino el árbitro, Delfino estaba en el VAR. El árbitro era Darío Herrera, en el partido frente a Belgrano, que había perdido Unión, ganándolo en ese momento con el gol de Taquito, de Balboa, pero en la última jugada de ese partido, Matías Suárez, el ex River, atención, Matías Suárez en la última jugada,
pero vimos todo que era offside. Además estaba en el VAR estaba Delfino, el mismo que estuvo frente a Huracán acá en Santa Fe, y en aquella oportunidad convalidó el gol de Belgrano de Córdoba, empatando el partido. Yo pensé que Estigarribia, también en jugada offside neta, lo vimos todo también, le había otorgado el gol como arrepentimiento de que le había perjudicado y metido la mano en el bolsillo, restándole los 2 puntos en el Villagra de Córdoba. No, lo hizo, ¿saben por qué? Porque si no, Huracán ganando iba a quedar puntero, cosa que le sacaba el puesto a Barraca Central. Bueno, estas cosas que cuenta Porta y que son las que muchas veces nosotros ponemos sobre la mesa en la consideración de la audiencia, precisamente porque es el fútbol argentino en este momento presentado así, de esta manera, como está contando Porta. Ricardo, ¿qué es de su presente periodístico hoy? Bueno, tengo una tira, una tradicional tira que la tengo hace medio siglo, aquí en Santa Fe de la Veracruz, en la red Santa Fe, o sea, en AM 910 de Santa Fe, que transmite todo el fútbol argentino, y de 13 a 14:30, de lunes a viernes, y después tengo distintas columnas en otras radios que me llaman, ¿no? También de lunes a viernes, en el transcurso de la mañana, no tan temprano, ¿no? Porque yo arranco el día realmente tipo 10 de la mañana, después de tomar mate, etcétera, etcétera. Pero me estoy reinventando y mis columnas tienen una gran repercusión, afortunadamente, aquí en Santa Fe. Bueno, una gran alegría haberlo escucharlo con vitalidad, escucharlo con el presente, escucharlo con la visión del fútbol, con tanto recorrido, con tanto protagonista que uno ha tenido en el roce y con tantas transmisiones deportivas a cuesta, y eso es, sin lugar a dudas, muy gratificante. Y yo quiero despedirlo, amén de agradecerle estos minutos que usted nos ha dispensado, extensos minutos, dejándonos su visión, su punto de vista, con otro gol de aquel Mundial del 86, creo que es el segundo a México, y para que la audiencia recuerde aquella voz y muchos la conozcan. Y aparte, Ricardo, interrumpo esto porque Daniel Dalto, el que encabezó esta entrevista, es uno de los legendarios relatores que tiene la Ciudad de La Plata junto a Beto Rudoni, de amplia trayectoria en La Plata, en la región, en Buenos Aires, por distintos medios ha pasado, e indudablemente lo dice con su enorme experiencia Daniel Dalto. No, pero lo digo además porque tiene que ver con el sentimiento de lo que significa la radio de aquel entonces, en donde siempre generalmente todo era un gran sacrificio, y ir a una Copa del Mundo no era pavo y moco, como se dice habitualmente en el campo, así que imagínense ustedes lo que representa, y sobre todo lo que representaba en aquel momento, las épicas jornadas de la Copa del Mundo, en donde la radio seguía siendo el gran protagonista. Así que, Ricardo, compartamos este gol, a ver, creo que es el de Servín, el segundo a México, en aquella jornada frente a Bulgaria, que le significó a México pasar a los cuartos de final. Informa X211, la radial de acero de Firestone. Tiro de esquina desde la derecha para México. Le va a pegar de zurda, vamos a ver, me parece que es Negrete, Carlito. Atención, Negrete frente a la pelota, manda el centro de zurda, en cabezazo. Zapatos en el Azteca. Muñoz 1-6-16 en su casaca. Muñoz entró y Servín de cabeza, Servín el 17. Muñoz entró también, marcando la brecha para que Servín, con un preciso cabezazo tras el tiro desde la derecha, hiciera que este triunfo mexicano. Ahí está, Ricardo, el segundo gol de aquel partido de 1986,
Carlito usted le dice, no sé si era Carlos Muñoz, era el comentarista, el hijo de Muñoz o Menéndez. Claro, Carlos Alberto. Sí, Carlos sí, Alberto, sí, bueno. sí, Carlos Alberto. Ahí está el recuerdo. Sí, sí. Bueno, y el entrenador de México, que fue un yugoslavo que también pasó con éxito aquí por la Argentina dirigiendo a San Lorenzo, era Bora Milutinovic, de quien con José María Muñoz y Enrique Macaya Márquez nos hicimos muy amigos en ese mundial y bueno, compartimos muchas jornadas y tenemos muchísimas anécdotas. Pero quiero quedarme con este recuerdo, porque cuando me preguntaste cómo me trata la nostalgia, yo te dije a vos la memoria, ¿no? Y con la memoria viene, por supuesto, la nostalgia de haber sido tan jóvenes y tan importantes, porque uno cuando precisamente está realizando su trabajo no se da cuenta después de la importancia que ha tenido cada una de las acciones que hemos realizado. Les mando un fuerte abrazo, gracias por esta oportunidad que me dieron. El abrazo nuestro y un verdadero placer haber conversado con Ricardo Porta, institución del periodismo deportivo santafesino, institución del periodismo argentino. Gracias, muy amable. Estás escuchando La Última Jugada.